Imagínate un domingo como hoy por la tarde, después de que salimos casi del paraíso, volvemos a nuestra vida normal y rumbo a nuestros hogares, nuestro lugar de trabajo, donde nos encontremos, a donde vayamos a pasar el resto del día. Eh, para algunos habrá sido o será una semana sin aire, un trabajo que voy a perder, una salud que se me quebranta, una oración no contestada, una relación rota, una iglesia que no estuvo a la altura. Y vamos cavilando. Poco a poco, la euforia de estar juntos, del calor, del momento, lo que nos provee la comunidad, se va enfriando. Porque ¿quién no quisiera vivir en una comunidad de amor todo el tiempo? Sin embargo, volvemos a la vida normal. Y en ese tiempo, seguimos lidiando con nuestra emoción que no ha sanado, con el trauma que nos acompaña como una sombra y nos asusta cuando menos lo esperamos. Una noticia que esperabas y no sucedió. ¿Cuál de todas estas y otras que ustedes podrían agregar podrían estarnos acompañando esta tarde de domingo, después de salir de este lugar y otra vez entrar a la realidad de nuestras vidas? Vamos manejando por la ciudad y ya ni siquiera el radio podemos encender porque no nos alcanza. Estamos tratando de ahorrar energías. Solo tenemos pensamiento para aquello que nos está acompañando y que requiere una solución y que esa solución no se ve a la vuelta de la esquina. Y te haces esta pregunta que acabamos de leer en el texto. Yo esperaba, yo esperaba que fuera distinto. Yo esperaba que no tuviera un cáncer terminal. Yo esperaba que me dieran el trabajo. Yo esperaba ganarme la beca para seguir estudiando. Yo esperaba no tener conflictos con mis familiares. Yo esperaba muchas cosas, pero la realidad es otra. Y esto nos agota, nos cansa. Y si no construimos vínculos entre nosotros muy fuertes, estamos solos. Y la mayor parte del tiempo podemos estarnos alejando de nuestro centro, de lo que nos da sentido, de lo que produce en nosotros vida. Y si ponemos atención, en medio de nuestras cavilaciones, hay alguien que siempre está presente. Hay alguien que se acerca. Pero cuando lo que suele suceder en el trauma solamente estamos enfocados en el problema y no vemos más alrededor. Necesitamos tomarnos unos medicamentos que están al frente nuestro, pero no los vemos. Estamos tan ofuscados que perdemos de vista dónde está el peine que acabo de poner en el mismo lugar. Pero alguien se nos acerca y me recuerda pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como un silbo apacible. Dios siempre se acerca de las formas más discretas. Uno quisiera que bajara un rayo, que se abriera una puerta, que entráramos en la dimensión desconocida, ¿verdad? Por algo sucediera que nos dé energía y nos devuelva ánimo y por lo menos nos inyecte un poco de esperanza. Pero la voz de Dios es tan leve, es tan suave y dulce que tenemos que detenernos, si no, la pasa de largo. Pero ¿qué pasaría si esta tarde hubiera una pregunta?
y empezaras a hablar y te escucharan y te confrontara, te volviera de vuelta a la realidad con otra perspectiva, completamente distinta a la que nos tiene ofuscados y te explicara cómo seguir adelante. Eso es Emaús. No es solo una historia antigua, es de todos aquellos que caminamos con fe, pero ahora caminamos con dudas. Ahora estamos cansados. Son los que conocemos la historia, pero hemos perdido la esperanza de esa historia. Somos los que tenemos fe, pero desconectada de nuestra realidad hoy. Y es también la historia de un Cristo que no nos abandona. Es alguien que viene a nuestro encuentro, porque vamos completamente, todavía estamos en el camino estrecho, pero estamos de vuelta. Y Él viene a nuestro encuentro. No nos acusa. Él sabe cuál es nuestra realidad. A veces estamos más allá que acá. Y Él sigue pacientemente preguntando. Y esto es lo que sucedió hace 2000 años. Y es una historia muy humana. Es una historia eh, de la vida normal. Estar extraviados, estar desilusionados, estar cansados. Si vamos al texto que nos toca en esta mañana, nos vamos a ubicar en Lucas 24. Vamos a leer los versículos del 13 al 35. No los vamos a leer seguidos, ya lo adelantamos, pero vamos a ir poco a poco descubriendo algunas cosas que podrían ayudarnos esta mañana, especialmente si necesitamos reencontrarnos. Cómo esta historia, que tiene varias dimensiones, tiene una dimensión escatológica importantísima, tiene un rompimiento de paradigma y uno nuevo que nos entrega en esta época que estamos viviendo. Para los que damos seguimiento al año litúrgico, entre Pascua y Pentecostés, en el medio de estas dos fiestas, nos encontramos con este episodio en Lucas, donde puede ser un puente que conecte entre lo que yo creo hasta hoy que es la vida cristiana y lo que es verdaderamente vivir la vocación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, encontrarle significado de vuelta al propósito para el cual hemos sido llamados. Y entonces ver nuestra realidad humana desde esa perspectiva eterna y cómo esto, en lugar de ser un obstáculo que pueda amenazar a mi vida, ya sea física o en los problemas cotidianos o en las relaciones, se convierten más bien en lo que debemos vivir para ser transformados y ser testigos en un mundo que vive exactamente lo mismo que nosotros. Hermanos, nosotros no somos marcianos al ser cristianos. Y si somos así a los ojos de los demás, entonces estamos viviendo mal. Nosotros somos seres humanos que tenemos problemas, que tenemos angustias, que tenemos sufrimientos, que vivimos a veces hasta más intenso los conflictos humanos porque nadamos contracorriente. Pero podemos vivirlo desde otra perspectiva. La gente allá afuera vive exactamente lo mismo que nosotros, tiene éxitos y fracasos y hace cosas a veces mejores que nosotros. La diferencia es la raíz, desde donde nosotros lo hacemos, porque el componente eterno que nosotros tenemos, la vida verdadera que puede fluir desde ahí, cambia y transforma nuestra realidad, la cual ha sido distorsionada completamente por el pecado. Vamos a adentrarnos a las escrituras y espero
como dice más adelante uno de los textos, que algo arde en nuestros corazones mientras leemos las Escrituras. Porque aunque somos seres emocionales, es la escritura la que le da significado a esa emoción. Y conocimiento y significado juntos transforman, porque experimentamos la realidad de la palabra en nosotros y el conocimiento que nos hace libres para vivir diferentes. Confiemos entonces que hoy hay una respuesta para cada una de nuestras oraciones de esta mañana y para lo que vayamos a enfrentar que todavía no sabemos. Y podamos enfrentarlo desde una perspectiva de esperanza. Dice el versículo 13 en Lucas 24, y aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús. Estoy leyendo desde la Biblia de las Américas. Y esta aldea estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Esto es más o menos como de aquí a Barrial de Heredia caminando, más o menos, para que tengan una idea. Tamaño trecho. Son 3 horas más o menos caminando. Y con este sol no sé si llegamos, pero más o menos. Y entonces el versículo 14 dice, voy a leer unos 5 versos, y dice, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son esas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Quiero notar varias cosas en el texto. Iban de Jerusalén a Emaús. Eso es lo primero. Luego estaban conversando entre sí lo que había acontecido ese día. Y mientras ellos estaban imbuidos en su conversación, alguien se les aparece, y esta es la otra palabra, en el camino. Pero ellos no pudieron reconocer quién era esa persona, porque ya sabemos de antemano por el texto que era Jesús, pero ellos no lo pudieron ver. Esta es la otra palabra que quisiera que pusieran atención. Sus ojos estaban velados. Y él les dijo, empezó la conversación, se hizo parte del grupo, se introdujo al grupo con una pregunta. ¿De qué están hablando? ¿Qué es lo que están discutiendo? El camino Emaús representa un camino de huida. Jerusalén era el lugar de la promesa, era el lugar del encuentro, era el lugar de la comunidad, era el lugar donde se suponía que debían esperar los apóstoles. Sin embargo, el contexto anterior a este pasaje está lleno de cosas que sorprenden. Y para la mente común, si estuviera en el lugar, probablemente hubiera actuado todavía peor que ellos. Porque ese día, eso está pasando en la tarde, pero ese día en la mañana, muy temprano en la mañana, cuando aún todavía estaba oscuro, varias mujeres fueron a darle honor al cuerpo de Cristo, ya que lo enterraron justo a empezar el sabbat, y entonces tuvieron que dejar pendiente este tratamiento. Ungirlo era muy importante en la cultura porque era la forma de honrar la vida y la muerte de esa persona. Y además era un sacramento. Cuando hablamos de sacramentos, son aquellas cosas comunes que nosotros le usamos para darle un significado espiritual. Agarrar un poco de especias que son cosas comunes y mezclarlas, y en este caso convertirlas en un ungüento que se aparta especialmente para cubrir el cuerpo, se vuelve un sacramento. Algo que vincula un significado espiritual. Algo normal, común, tiene ahora un significado espiritual que nos recuerda a nosotros la importancia, en este caso, de detenerse y al ungir
con esos aceites aromáticos del cuerpo, darle honor a esa persona. ¿Y por qué se le daba honor también a esa persona muerta? Porque el concepto de la resurrección estaba arraigado en la cultura. Se honra al muerto porque hay una esperanza de la vida eterna. Y todo esto es lo que estas mujeres que están en un trauma completo reaccionan. Hay tres formas de reaccionar en este texto que estamos leyendo. Hay tres formas en que las personas reaccionaron al trauma. O sea, estamos hablando de que sus vidas se les cayó. ¿Me explico? Ya no saben qué hacer con sus vidas. Esta María Magdalena fue sacada en una situación muy oscura y el que la sacó ya no está. Y habían expectativas, pero esas expectativas están rotas. Entonces, la forma de trabajar con el trauma es acercarme a lo que me queda de esa persona que significa algo para mí. ¿Cuántas personas todavía van a la tumba a recordar a sus seres queridos? Nosotros vivimos en un tiempo en un pueblo que se llama San Roque de Grecia y teníamos un vecino que ya murió. Todos los días tomaba el bus de las 6:30 de la mañana y viajaba al centro para tomar otro autobús que lo iba a dejar en el cementerio de la ciudad y allí ir a conversar 10 minutos con su esposa que había fallecido ya muchos años atrás. Esos son los vínculos que nosotros desarrollamos, pero aquí se habían roto. Y en ese contexto están las mujeres que no saben qué hacer. Iban a encontrar consuelo al ungir el cuerpo, pero ahora ni el cuerpo está. Y suceden cosas extraordinarias. Y la escena habla de cómo estas mujeres corren a anunciar lo que había sucedido. Y no le creen. Esto es lo que está sucediendo este día. Y esto genera un tremendo caos en la vida de los 11, porque además de que habían perdido a su líder y estaban escondidos, y algunos estaban en malas condiciones con ese líder porque le habían negado, y otros habían huido, se suma la historia de mujeres que cuentan cosas extraordinarias, como que un ángel se aparece, como que el cuerpo no está, y no les creen porque están, solo tienen ojos para ver su realidad. Salen, tratan de confirmar lo de las mujeres y regresan sorprendidos de que efectivamente eso era así, pero no entienden qué está pasando. Esto es lo que está sucediendo antes. Más tarde, estos hombres en el camino están conversando de estos acontecimientos. El camino de Maús es un camino de vida. Los discípulos se alejan de Jerusalén. No van caminando hacia su llamado, sino que se alejan más bien de él. Ellos fueron llamados. Aunque ellos no eran parte de los 11, eran parte del grupo más amplio de discípulos. Hay una nota en Juan 19:25, creo, si no me equivoco, 21, donde se habla de una María, esposa de Cleofas. Resulta que uno de los que venía caminando aquí es Cleofas. Yo no estoy diciendo que es la misma persona, pero pues, podría ser, porque estaban dentro de este círculo. Entonces no eran personas que no estaban, eran personas que estaban vinculadas a todo lo que estaba sucediendo allí. No eran ajenos, lo estaban viviendo en carne propia y lo que estaban viviendo era la destrucción de un paradigma. En unos minutos vamos a ver qué es esto. ¿Qué es lo que estaba en juego y se les despedazó? Y así es como camina hoy mucha gente, cansada, confundida, desesperada. Y tienen años de lidiar con estas cosas. El empresario que tiene que anunciar la quiebra de su negocio. El joven cuyo profesor no le aprobó el examen y viven con esas cosas pendientes. Jesús se acerca,
sin ser reconocido. Y ver qué interesante, Jesús no nos espera en el templo hasta que nosotros lleguemos aquí para ir al encuentro. Él toma siempre la iniciativa para irnos a buscar donde estamos. El lugar de nuestra vida, el lugar de nuestro escondite, es el lugar de nuestro encuentro con Cristo. Es desde ahí, desde lo que somos, desde lo que estamos haciendo, donde Cristo pacientemente se acerca y además nos pregunta, les da la oportunidad a estos hombres de que puedan articular lo que los está carcomiendo por dentro, lo que está generando un circuito interno. Todo ese sistema nervioso que está descontrolado, lleno de emociones encontradas, a través de una pregunta, una simple pregunta, cuéntame, ¿de qué están conversando? Esta tarde, ¿cómo te sientes con ese examen? ¿Qué es lo que experimentas? ¿Cuáles son los temores que podrías estar enfrentando en los siguientes días? ¿Qué es lo que está pendiente que nunca tuviste el valor de atender? Esas son las preguntas que nos hace Cristo. Jesús inicia con una pregunta con la intención de conectar con nuestro corazón. En la neurociencia, descubrí hace poco que ellos no pudieron reconocer a Jesús porque en un estado traumático, nuestro cuerpo, el cerebro, reduce el uso de nuestra energía a lo más básico, de tal manera que podamos sobrevivir. Esta es la razón, o por lo menos encuentro yo que es la razón, a pesar de tener a Jesús a un lado, no lo pudieron ver, porque el problema es mayor que todo lo que está alrededor. Y de alguna manera los problemas nos ciegan a la realidad y nos hacen actuar de forma incongruente y muchas veces contraria a lo que somos. Y a veces nos vemos involucrados en acciones y decisiones equivocadas y que muchas veces atentan contra nuestra propia vida. Jesús reinterpreta la historia desde las Escrituras. Vemos desde el versículo, leímos al 17, no voy a leer del 18 al 23, porque es la historia que está antes de Lucas 1 al 12, es que ellos narran efectivamente lo que están viviendo, lo que ya adelanté un poquito. Las mujeres fueron, dijeron, hicieron, vimos, algunos de nosotros fueron a ver, confirmaron, pero no sabemos qué está pasando. Eso es lo que se encuentra en los versos 18 al 23. Pero quiero continuar con el 24 y vamos a leer hasta el 27. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también, perdón, el 25. Y entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y continuando con todos los profetas, y más adelante, cuando Jesús se aparece a los 11 y a los demás que estaban con ellos, incluyen a los salmos. Y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Sería muy interesante hacer como una ventana, ¿verdad? Y detenernos en tratar de descubrir o reconstruir qué fue lo que Jesús quiso explicarles en el camino. Eso es un estudio muy interesante que hice alguna vez, ahí lo tengo. Sería, no tenemos el tiempo, pero sería bonito irse y detenerse y entonces empezar. Bueno, ¿se acuerda cómo empezó todo en Génesis? Y luego se acuerda como les dije que yo enviaría a alguien mayor que Moisés. Y luego empieza a decir, ve esto que está pasando en el templo y por qué tenías que lavarte aquí, por qué tenía que sacrificar allá y ver la sangre que se derrama. Y empieza él a narrar todos los hechos. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Esto es el trauma. Esto es la decepción.
Esto es lo que los está alejando de Jerusalén. El pueblo judío tenía 400 años de silencio. No había profetas que hablaran de parte de Dios. Parecía que Dios había guardado silencio, ya no tenía interés en su pueblo. Cuando se generan esos vacíos, viene alguien y los reemplaza. Y eso se llama la religión muerta. Los fariseos, hasta decir basta, establecieron un montón de preceptos a partir de la palabra de Dios. Y 400 años después tenemos un pueblo extraviado en reglas, tratando de sobrevivir, cumpliendo con todos los requisitos para ver si eran aprobados por parte de Dios. Y de eso vivía el sector religioso, manteniendo cautivo a un pueblo. Habían otros que estaban todavía más extraviados. Habían negado la resurrección. Y lo que le quedaba era mantener un sistema político que les diera ciertos privilegios. A ambos grupos les convenía tener todo un sistema funcionando, porque eso les daba libertad delante de un imperio que los tenía controlados. Entonces, estos líderes que no tenían la vida espiritual correcta, habían reinterpretado las escrituras y en el popular lo que se había creado era la expectativa de un líder que iba a venir a volar hacha, a destruir todo lo que estaba alrededor, que impedía que ellos tuvieran aquella gloria que tuvo David y que iban a volver a ser el centro del universo, el ombligo del mundo y que todas las naciones iban a honrarles con pleitesía. En esto se había reducido los sacrificios del templo, los rituales, las ofrendas, los animales muertos, a un simple líder político que les iba a dar temporalmente una vida mejor. En eso se había reducido la fe. Y aparece uno que olía a Mesías, parecía Mesías, y resultó ser el Mesías. Hacía cosas que nadie más había hecho porque habían aparecido muchos falsos Mesías. Pero este era diferente. Este parece que hablaba de verdad. Este parece que tenía poder en lo que decía. Su vida era tan íntegra que con solo mirarlo, la gente le seguía porque transmitía confianza, elevaba a la moral. Y antes de él, hubo alguien que trató de poner el camino en orden. Si recuerdan a Juan el Bautista, él viene a anunciar este paradigma, a darle una reinterpretación a esas escrituras que tenían capas y capas y capas de leyes y de tradiciones y de conveniencias del sistema religioso. Juan el Bautista vino a volarse con hacha todas esas cosas para preparar el camino del que iba a venir. El Mesías vendría a liberar a Israel del poder político y romano, a restaurar la gloria nacional. La cruz era un significado de fracaso, no un cumplimiento. La redención es política, no universal y eterna. La historia de Israel culmina en poder, no en entrega. Dios actúa desde la fuerza y no desde la vulnerabilidad. Esta era la idea que tenía el pueblo en general, incluyendo los discípulos, de un Mesías. Y esa mañana están hablando de lo que había sucedido 3 días anteriores. Toda esta expectativa estaba colgada en una cruz, luego en una tumba y ahora ni siquiera el cuerpo está. Pueden ponerse en su lugar. ¿Cómo todo esto había colapsado en ellos? La cruz no es derrota, es lo que Jesús, mi interpretación de lo que Jesús les pudo haber hablado, porque dice que la frase insensatos en el original lo que quiere decir es no tener la capacidad de conectar
la fe con la vida. ¿Cuántas veces venimos, nos llenamos de conocimiento, salimos allá afuera y seguimos actuando como toda la vida hemos actuado? El Señor dice que hay que perdonar a nuestros enemigos, pero allá afuera, ¿qué es lo que opera? El consejo de mi mamá: sáquele la lengua, no le hable, cierre la puerta, eh, llévelo a la cárcel, hágale daño, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen allá afuera nuestros papás, nuestra sociedad. Entonces venimos aquí y aprendemos que hay que amar y perdonar 70 veces 7, pero allá afuera opera nuestra vida pasada, la cultura, todos esos patrones de comportamiento que no han sido redimidos. ¿Por qué? Porque no sabemos conectar la palabra, y al no conectar la palabra con la vida que Dios nos ofrece, no hay transformación. Entonces seguimos siendo los mismos. Y esto es lo que está pasando aquí. Caminaron con Jesús, comieron con Jesús. Jesús les dijo, de hecho a las mujeres les dijo: vayan y díganles lo que yo les hablé en Galilea. Todo esto que está pasando es lo que ya se los había dicho en Galilea. Vaya y recuérdeles. Más adelante, ellos mismos dan testimonio de que se acordaron de lo que dijeron, lo que Jesús les había dicho en Galilea. Seguimos con el texto, vamos al pasaje. Quería brevemente mencionar de qué se trataba toda su frustración. Y entonces estamos en el versículo 25. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué son tan lentos en creer lo que ya les he dicho? Jesús entonces no los está castigando ni los está condenando. Si pudiéramos usar una mejor traducción por insensatos, les estaría diciendo algo como: oigan, ¿por qué les está costando tanto conectar en su corazón, en su mente, lo que yo ya les había dicho y ahora les he dado ejemplo? Y es que cuando nosotros venimos al Evangelio con condiciones, aceptamos una salvación, pero, y ese pero es muy peligroso, ¿verdad? Porque venimos al Evangelio con un pero. Ok, yo me entrego a ti, pero sálvame mi familia, salva mi matrimonio, salva mi trabajo, salva mis estudios. Hemos vivido una vida desastrosa y queremos que instantáneamente el día siguiente sea una vida maravillosa, sin querer cargar con las consecuencias de nuestras acciones. Eso se llama irresponsabilidad, y es querer trasladarle nuestra irresponsabilidad a Dios. Sálvame, pero eso es lo que está pasando aquí. Todo este paradigma Jesús lo tira al suelo porque nunca existió. Es un paradigma. O sea, ¿qué es un paradigma? Un marco de referencia, unos lentes para interpretar la realidad. En este caso, espiritualmente, es el lente que impusieron sus líderes religiosos con respecto a las verdades. Si ellos hubieran tenido el corazón correcto, hubieran entendido que el Mesías efectivamente iba a ser un líder poderoso, pero que iba a sufrir, que la muerte no era algo que había que evitar, sino que era un medio para poder liberar a todo aquello que estaba en cautiverio. El sufrimiento es normativo en nuestra vida, hermanos. Vamos a pasar por tribulaciones. Nuestros hogares van a sufrir, en nuestros trabajos vamos a tener momentos difíciles. En las circunstancias de la vida, tenemos planes y viene una enfermedad y nos cambia completamente todo lo que nosotros, el esquema que teníamos planeado. Conocí a un doctor que tenía años de estar planeando su jubilación. Atendió a mi esposa. Mi esposa tiene una enfermedad crónica. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que al mes había muerto. Nos contó en la última cita cuáles eran sus planes. Nunca logró alcanzarlos. Esa es la vida real. Y venimos muchas veces al cristianismo y a Jesús con un pero. Queremos la recompensa de la vida eterna. Queremos el perdón de nuestros pecados.
pero no queremos vivir con las consecuencias del mundo que hemos creado. Y eso genera una fantasía. No es cristianismo, es una fantasía. Y luego la vendemos allá afuera. Y el mensaje es tan barato que la gracia pierde su valor. La gente de allá afuera no entiende lo que es la gracia, porque la hemos rebajado, la hemos diluido. Básicamente se convierte en un mundo de fantasía donde todo me va bien, donde todo tiene que funcionar de acuerdo a mis expectativas. Y eso no es lo que Jesús está mostrando aquí. Todo eso se va a resolver en el reino venidero. Pero lo que Cristo estaba anunciando en la muerte y en la resurrección era la inauguración de ese reino que está por venir. Dice Hebreos, miramos hacia el futuro, la ciudad que está por venir. Algunos tendremos éxito y otros no, hermanos. Pero lo que sí tendremos es una vida eterna garantizada y un reino que vendrá a establecerse, y todo este caos que hemos creado será redimido finalmente y restaurado. Y estoy hablando en términos humanos, porque el cristianismo se mide en términos de obediencia y fidelidad. Te vaya bien o te vaya mal, humanamente hablando, usted está bien, usted demostró su vida cristiana porque vivió en obediencia, y la obediencia, el fruto natural de la obediencia es una acción congruente de actos que honran y glorifican a Dios, y esos actos muchas veces no son bien recibidos. Y tendrás que ser fiel y permanecer fiel. Y eso explica por qué muchos misioneros fueron asesinados apenas pusieron un pie en un país no alcanzado. ¿Por qué nuestros primeros creyentes en Kurdistán fueron mártires? Y tenemos que cargar con la muerte de nuestros primeros creyentes. El equipo nuestro estuvo en Irak. Es responsabilidad, hermanos, porque ese es el cristianismo. Hay lágrimas, hay sufrimiento, hay preguntas sin respuesta. Joven, usted está siendo probablemente bombardeado en la universidad. Y está bien que te hagan preguntas y está bien que te hagas preguntas. Pero Jesús camina a tu lado y Él te sostiene y Él te provee el conocimiento para que avances y para que madures y para que seas transformado. Esas preguntas se disipan en el tiempo, porque cuando crece la fe en obediencia y en fidelidad, la presencia de Cristo se vuelve más fuerte en ti, y la gente alrededor tiene que tomar acciones. O te mata en el peor de los extremos, o se convierte, pero no queda neutral. Una vida vivida auténticamente cristiana produce dos polaridades. O me hago de Cristo o me convierto en enemigo de Cristo. Pero nunca pasa desapercibido el mensaje ni la persona que vive ese mensaje. El cristianismo de hoy necesita restaurarse, hermanos. Necesita romper estos paradigmas. En el verso 24, voy a avanzar porque ya se me está yendo el tiempo. El verso 24 dice, y es que nosotros esperábamos que, esperábamos que surgiera la economía, esperábamos tener trabajos seguros, esperábamos quitar a los romanos y entonces tomar posesión de todo lo que ellos nos levantaron. Queríamos nosotros tomar los impuestos para nosotros. Eso es lo que estaban esperando ellos. Eso es lo que estaban predicando en sus iglesias. Estoy comparando. El templo, porque ni siquiera había sinagogas, ¿verdad? Eran muy pocas las que habían en ese momento. ¿Y cuánta falsedad se nos enseña hoy? Porque Jesús mismo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Si así hubiera sido, yo se los hubiera dicho.
¿Qué necesitas? Trabajo. Entonces, ok, conviértete y aquí va. Esta es la nueva fórmula, llénela y ya vas con un trabajo con salario garantizado y pensión para el resto de tu vida. Y eventualmente hasta sanidad para que no mueras en paz. Porque todo el mundo tiene que morir, ¿verdad? Pero ya vas a morir sin enfermedad, ¿verdad? Estoy poniendo en forma contemporánea lo que esta gente está llorando, porque no entendieron qué significaba la redención. Habían matado corderos a diestra y siniestra, millones. Y Jesús tiene que recordarles, ¿recuerdan cuando levantaron a la serpiente? ¿Recuerdan cuando iban de niños y llevaban al corderito y le ponían la mano ahí, la cabeza de la familia, ponían la mano al corderito, trasladando el pecado de todos ustedes? Y luego, cortaban al corderito y ese chorro de sangre ahí adentro. ¿Se acuerda cuando eran esclavos en Egipto? ¿Qué es lo que decían en la Pascua todos los años? ¿Qué es lo que hacemos en la Santa Cena? Ahorita entro ahí. En Éxodo, pintaron con sangre esto. Tuvieron que matar a un inocente que nunca salió de Egipto para que pudieran salir de allí con libertad. ¿Y qué es lo que celebraba en la Pascua? 4 preguntas hacía el mayor de la casa celebrando la Pascua. ¿Y qué significa todo esto? Ah, es que el Señor, éramos esclavos en Egipto. Y luego otro niño pequeño pregunta, ¿y qué significa todo esto? Es todo un ritual resumido. Ah, es que el Señor nos liberó con mano poderosa de Egipto. ¿Y qué significa esto? Es que el Señor nos hizo libres de Egipto, abriendo el mar. ¿Y qué significa todo esto? Que Él nos hizo su pueblo. 4 cosas que se celebraban en el Pesaj. Y todos los años repitiendo lo mismo. Y aquí están llorando. Tienen el Pesaj en vivo y a todo color. Lo están viendo ahí ensangrentado. Y no lo pudieron relacionar. Porque su paradigma era, yo quiero estar bien. Esa es la realidad humana, resumida en simples palabras. Y las buenas noticias que tengo, hermano, es que no vamos a estar bien todo el tiempo, porque solo así vamos a ser transformados. Pasamos a la parte final. Ya no me queda mucho tiempo. Vamos del 28 al 35. Hay una escena que me maravilla y que para mí tiene mucho significado. Después de que Jesús les explica todo eso, claro, tenía más de 3 horas de estar caminando, les dio toda una hermenéutica. Tomó el texto y le dio el significado que era por fin. Por eso la importancia de predicar claramente las escrituras. Y ella es la que nos da vida. Aquí en este texto dice, no es que como que sentíamos que algo estaba allí brotando en nuestros corazones, algo nos calentaba. Claro, cuando uno oye la palabra, es que le dice, caray, o sea, yo tengo esta enfermedad, pero la palabra de Dios dice que Dios está conmigo, que Él puede hacer un milagro, que Él puede levantar muertos, que puede cambiar las circunstancias si es su voluntad para cumplir su propósito en mí. No es lo que yo quiero, es si cumple y honra al Señor, porque estamos en el Señor, somos del Señor y todo lo que Él hace con nosotros es para glorificarlo a Él y todo lo que nosotros vivimos, hacemos, pensamos, tenemos es para glorificarle a Él. Entonces, aún la enfermedad es un bien que Dios puede usar para glorificarle a Él. Si sabemos y entendemos claramente que somos del Señor y que nunca y nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando entendemos la palabra de esta manera, cobramos ánimo, porque el reino de Dios no es para venir aquí y estar bien con aire acondicionado. Es liberarnos de todo aquello que ha causado tanta maldad y tanto daño. Ser transformados en Cristo para poder, en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres, poder anunciar esta buena noticia. Tú también puedes ser libre. Tú también puedes ser restaurado. Tu futuro puede tener otro destino. Tu familia puede heredar la vida eterna. Porque hay esperanza al ver la transformación en tu vida
y a través del testimonio tenemos la oportunidad de impactar la vida de nuestro círculo de influencia, nuestra familia, nuestro vecindario, el trabajo, la universidad, los emprendimientos que estamos desarrollando. Abiertamente hablamos de lo que hacemos. Hacemos comercio justo, tenemos venta de productos legítimos, pagamos nuestros impuestos, señalamos la injusticia y la mentira. Estamos dispuestos a perder un trabajo porque mi palabra no se puede comprometer. Aceptamos las adversidades que la vida nos da como enseñanzas y oportunidades de crecer en fe, en confianza y fidelidad en el Dios que me ama. Y que en medio de las circunstancias difíciles, porque en la Biblia tenemos harto conocimiento de gente que vivió mal, pero vemos al salmista quejándose de eso y luego recobrando su ánimo al darse cuenta de lo poderoso que era Dios y cómo, a pesar de que su circunstancia no había cambiado, él podía tener fuerza interior para permanecer un día más. Y esa fuerza interior generaba un carácter transformado que le unía a Cristo cada vez más y a la esperanza que está por venir. Porque al final, hermanos, esta vida es temporal. Nos estamos preparando para no volver a caminar con los mismos errores de nuestros padres en desobediencia. La vida de Cristo tiene que provocar en nosotros tal anhelo que lo piense dos veces cuando me veo tentado a pecar, a cometer un acto deshonesto, a levantar la voz, a hacer un acto de injusticia, al quedarme callado cuando el otro necesita oír la verdad del Evangelio. La vida de Cristo se vive en el camino. Por eso Cristo viene al camino cuando estamos perdidos. Porque es en el camino donde estamos, es en el camino donde permanecemos. Y este camino es muy complicado, es angosto y está lleno de peligros. Por eso tenemos que estar muy claros hacia dónde queremos ir para no perdernos. Y aquí entra la comunidad en esta última parte. Se acerca a la aldea a donde iban, el verso 28, y él hizo como que iba más lejos, y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros. Esta tarde, cuando estés solo, te invito a repetir esta frase. Jesús, quédate conmigo. No importa lo que tenga que pasar, quédate conmigo. Quédate con nosotros. Ellos todavía no saben quién está con ellos, pero su influencia está provocando cambio. Y eso es lo que provocamos nosotros. La gente no sabe por qué, pero dice, es que tiene algo diferente. Es que cuando yo estoy con él hasta que se me paran los pelos, dice la gente, ¿verdad? Cuando habla, hasta su vocabulario es distinto. Sus palabras son limpias, transmiten esperanza, provocan en un negocio seguridad de que me está diciendo la verdad y que no me va a engañar. La vida de un cristiano es distinta, pero cuando estamos perdidos, Cristo viene y aunque no le vemos tan fácilmente, vamos a Él. ¿Cuántas veces hemos ido a orar porque no tenemos otro? Yo no sé si me va a oír o no. Es más, yo no sé si está en el salón conmigo. Llegamos a pensar eso, ¿no? ¿No les ha pasado? Aquí estoy, Señor. Yo ya no me acuerdo si estás o no. Yo ya no sé si estás o no. A veces lo perdemos. Quédate con nosotros, porque está atardeciendo y aquí empieza la hospitalidad y la vida comunitaria. El día declinado, quédate con nosotros. Y antes, y vea qué interesante, Jesús entra con una pregunta. ¿Qué te sucede hoy? ¿Qué te frustra? ¿Cuál es tu miedo? Luego te ubica, te cambia la perspectiva. ¿Te has dado cuenta por qué yo morí por ti? ¿Te has dado cuenta lo que te he prometido?
Puedes hacer memoria, por eso llevar un diario de gratitud es muy importante porque a veces en estos momentos uno se le olvida todo, pero cuando vas al diario, ay, que aquí Dios me ayudó y aquí Dios me... Y después, ya, después de 10 minutos de leer el diario, ya uno no sabe ni qué decirle al Señor todo avergonzado porque en ese momento te sientes abandonado, pero cuando lees el diario te das cuenta que Dios ha caminado contigo tamaño rato y ha estado ahí proveyéndote y ayudándote y cambiando tus circunstancias. Y si uno no las anota, no es consciente de eso. Bueno, en mi caso, todo ahora lo escribo, hasta en mis oraciones. He descubierto que eso me ayuda a crecer en mi relación con Dios. Entonces le fueron abiertos los ojos. Una pregunta lleva a los discípulos a articular lo que realmente había en su corazón. Sacan el dolor. Es que nosotros esperábamos todo esto. Pero murió. Y resulta que, y esto nos voló ya terminó de volar la cabeza, resulta que resucitó, pero fueron y no lo vieron, y nadie sabe dónde está. Sacaron lo que había en su corazón. No sé si han notado que los salmistas muchas veces empiezan con malas palabras, diciéndole, Señor, es que eres esto y lo otro, y aquí y allá, acuérdate de mí, ¿de qué te sirve que me muera, que vaya al hueco? O sea, Señor. Y como a medio camino, el salmista como que pone el freno, ¿verdad? Y se da cuenta de quién le está hablando. Y después, Señor, pero es que tú eres santo y que tú eres bueno y cambia completamente, ¿no? Se acuerda que no era tan malo. Esa es la realidad de los salmos, por eso me encanta, porque refleja mucho nuestra humanidad. Muchas veces nosotros vamos con reclamos a Dios, pero en el camino, cuando hemos podido articular delante de Él que no nos acusa, que no nos condena, que tiene paciencia, eso es gracia. No estamos perdidos, hermanos. Aunque nosotros nos sentamos perdidos, no estamos perdidos. Y en esa gracia Él nos sustenta. Y cuando caemos en cuenta de que tal vez ya una vez que he articulado el problema, te das cuenta que tal vez no era tan grave, porque Él viene y me lo explica desde su perspectiva. Es que yo te estoy formando, es que yo te estoy transformando, es que yo estoy haciendo algo nuevo, es que yo estoy abriendo ríos en medio de la soledad, es que yo tengo promesas de bien y de paz para asegurarte un futuro y una esperanza. Esa perspectiva de Dios es distinta. Y entonces uno vuelve a ver y cuando vuelve a ver su problema y lo que Dios te está diciendo, caray, o sea, realmente no era tan complicado. Y después de eso, entonces es que ya puedo ver a Jesús. Los ojos fueron abiertos primeramente a la palabra. Me devuelvo al 30. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Y partiéndolo, les dio. Ahí con eso, con la palabra y con este sacramento, sus ojos fueron completamente abiertos. Y entonces desapareció. ¿Se han puesto a pensar por qué desapareció? Porque ya estaban ubicados. Les regresó la misión. Restableció su propósito. Ya no necesitan más a Jesús. Y salieron y se volvieron el uno al otro, el 32, no ardía en nuestro corazón dentro de nosotros mientras no hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras. Y levantándose esa misma hora, en la noche, en el peligro de la noche, parece que el agotamiento no era físico, sino más mental. Y cuando Cristo nos libera, nuestra perspectiva cambia, nuestras fuerzas vuelven, nuestra visión se amplía, nuestra vocación como hijos de Dios, que hemos sido elegidos, amados y enviados a una misión, vuelve a cobrar sentido. ¿Y qué es lo primero que hacen? Cumplir su vocación. Salieron en carrera a anunciar a los 11 que efectivamente Cristo ha resucitado. Ellos decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido
al partir el pan. Volvieron a la comunidad, volvieron confirmados en la fe. Ya no dependían de su hermano, dependían de su conocimiento y de su experiencia en Cristo. Su identidad había sido revalorada otra vez. Habían sido nuevamente validados como hijos de Dios. Se les había reinterpretadas, no reinterpretadas, más bien habían sido corregidas las escrituras. Lo que ellos creían que tenía que suceder, ahora lo entienden desde la perspectiva del reino de Dios y de su Cristo. Y con esa claridad, entonces, sus vidas cambiaron, fueron transformadas y se volvieron testigos eficaces. El texto, el versículo, el capítulo 14 termina con varios días, Cristo apareciéndose y enseñándoles y buscando la paz con Pedro, con los discípulos, haciendo algunas, partiendo el pan, conviviendo con ellos, confirmando este nuevo paradigma del reino de Dios. Y con una clara indicación: esperen para que sean empoderados y para que sus vidas efectivamente, con la guianza del Espíritu Santo, puedan tener este entendimiento que estaba nublado por siglos de silencio, de falta de verdaderos maestros, libres de todo sistema religioso que les imponen textos y creencias y tradiciones y ritos que no tienen nada que ver con la salvación, para que el Espíritu les hable. Pero vea que todo esto sucede en el contexto de la comunidad. Juntos permanezcan, juntos vayan y anuncien cuando venga mi Espíritu. Lucas termina su obra probando que este Cristo que le estaba instruyendo a Teófilo era el verdadero Mesías que iba a venir, para que su fe fuera afirmada. Y era la primera parte. Y le digo, ok, esto que pasó en Emaús es el puente entre la Pascua, el nuevo paradigma, y el Pentecostés, la vivencia de la iglesia de esa Pascua. Cristo ha resucitado. En el poder del Espíritu, la iglesia ahora es la vocera de Cristo, que va a proclamar su mensaje a todo el mundo, predicando este evangelio hasta que Él vuelva, llamando a arrepentimiento, dando testimonio de que Él está vivo y que hay un futuro de esperanza a todo aquel que reciba este mensaje. Hechos es ese cumplimiento de este acontecimiento tan íntimo. ¿De dónde partimos? De nuestro extravío, de nuestro escape, de nuestros conflictos, de nuestra humanidad. Pero ¿dónde nos posiciona? Cuando Cristo viene al encuentro y nos transforma y nos revela su voluntad y nos abre el entendimiento y nos da una comprensión de lo que es eterno. La iglesia no vive un sueño. La iglesia anuncia la plenitud de los tiempos. La iglesia es la vocera donde eso significa que ya se me acabó el tiempo. Vamos para abajo. Significa, es la vocera de este mensaje de esperanza. Termino con esta reflexión, hermanos. Gracias. El relato de Maús es la historia de todos nosotros. ¿Dónde te encuentras hoy? Deja que Cristo te alcance. Un ejercicio que yo hago muchas veces cuando me he encontrado en pruebas y siento que estoy solo, de solo, es volver otra vez en silencio a cualquier lugar y decir: Señor, aquí estoy. No sé qué decirte, no sé qué hacer, pero aquí estoy. Y me quedo todo el tiempo necesario, una hora, un día, semanas, una y otra vez,
hasta que puedo oír de nuevo su voz. Eso me ha demostrado que nunca he estado lejos, pero yo tenía que acallar todo aquello que levantaba como una barrera, porque eran mis expectativas y no me permitían oír a Cristo. El resucitado no espera para encontrarte. Tenlo por seguro a partir de hoy que siempre va a estar ahí, un Dios siempre presente. El encuentro con Cristo no te deja donde estás, te devuelve al Jerusalén y de ahí a lo que Él tenga por hacer contigo. La obra no ha terminado, hermanos. Emaús no es el final. Todos tenemos una misión que cumplir. Desafío, hermanos. Permite que Jesús camine contigo esta semana. Haz el ejercicio. Señor, esta tarde, dile, quédate conmigo. Habla o guarda silencio, pero haz el ejercicio. Permite que Jesús camine contigo esta semana. Deja que Cristo reinterprete tu historia. Ese trabajo que voy a perder, esa enfermedad que no sé si va a tener cura, esa persona que está extraviada. Deja que Él reinterprete eso y que te enseñe, que pierdas el control y se lo cedas a Él. Todo lo que le llevamos a Él se convierte fácil y ligero, porque Él camina con nosotros. El buey viejo es el que carga con el peso. El joven lo único que hace es imitar sin carga al viejo que está experimentado. Sé testigo donde estás y prepárate para ser testigo donde Él te quiera llevar. Les bendigo, hermanos. Que el Señor Jesucristo, el resucitado que camina con los que se alejan, el Maestro que abre las Escrituras y enciende el corazón, el anfitrión que parte el pan y abre los ojos, te encuentre en tu camino esta semana. Que su presencia te sostenga, que su palabra te ilumine y que su espíritu, el mismo que descendió en Pentecostés, te envíe como testigo de su vida. Su gracia y su poder, que camines con Él, que veas con Él y que anuncies con Él hasta que Cristo sea formado en ti y a través de ti en el mundo. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Señor, estamos ante ti. Conoces que muchos de nosotros hemos estado ahí, Señor, caminando con desilusión, con desesperanza. Pero hoy y cada día que sigue queremos decirte, Señor, quédate con nosotros. Abre nuestros ojos a tu verdad. Y permítenos ver las realidades de nuestra vida desde tu perspectiva. Reinterpreta nuestras historias. Reinterpreta nuestros traumas. Reinterpreta las situaciones difíciles y complejas que cada uno de nosotros estamos atravesando. Gracias porque en todo tú tienes propósito. Y el mayor propósito es llevarnos a conocerte más para poder testificar de aquel que conocemos como el resucitado.
Gracias, Señor, por tu palabra.